Responsabilidad del médico consigo mismo. Guardo como recuerdo de mi práctica profesional la vez que vino a verme a mi consultorio un famoso médico cirujano. Necesitaba plantear el problema de su hijo, que en ese momento era estudiante de medicina. El joven presentaba crisis de angustia muy intensas, con accesos de depresión, alternados con crisis de ansiedad muy agudas, acompañadas de fantasías de suicidio, o de ideas de suicidio. Era muy buen estudiante y alternaba con estudios de música. Tocaba excelentemente el piano y componía música. Pero no podía estar solo. En los momentos de soledad era cuando aparecía muy agudamente su sufrimiento. Al interesarme por sus antecedentes me encontré con que había sido un niño muy carente de cariño familiar, muy afectado especialmente por la falta prolongada de su padre. Había necesitado fuertemente un muy buen contacto paternal, pero el doctor estaba siempre ausente, entregado a sus pacientes. El médico suele olvidar con frecuencia que él es una persona que tiene sus propias necesidades. Generalmente esto lo extiende a su grupo familiar, cuyos integrantes padecen los efectos de ese olvido y de esa ausencia. El médico olvida que tiene responsabilidades para consigo mismo y para su convivencia. No es infrecuente encontrar al profesional que ejerce muy poca consideración a su salud, a su persona y a su bienestar. Un hecho que favorece este acontecer son las condiciones laborales que ofrecen las empresas médicas y las obras sociales. Lo obligan a cumplir con una excesiva cantidad de horas de trabajo, con una intensa acumulación semanal. Algunos, inclusive, llegan a olvidar sus vacaciones. Esto sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo. Ocurre a veces que el médico, conociendo la importancia de su profesión, siente un halago narcisista que lo compensa parcialmente en su persona. Pero los familiares suelen estar ajenos a esa compensación narcisista y sufren las consecuencias. Entonces suelen afectarse muy intensamente. En mi práctica he tenido la ocasión de atender colegas con graves cuadros depresivos y o melancólicos, intensos, con uso y abuso de drogas, que suelen ser fácilmente conseguidas y que en algunos casos han llegado a aproximarse al suicidio. Esto es importante saber, que cuando la salud del médico no es buena, constituye la condición que influye negativamente en su práctica profesional. El médico que no se siente bien, que no siente la alegría de vivir, lo transmite al paciente. La fatiga corporal y el no dormir lo suficiente llegan a ser un factor de importancia negativa y peligrosa en la práctica profesional. En algunos países esto se tiene en cuenta y toman medidas para incrementar la eficacia profesional, la seguridad del paciente, la seguridad del médico y de su familia, y favorecen todo aquello que es positivo para que el médico y su familia lleven una vida sana. Para ello, adecuan la cantidad de horas de trabajo, la duración y el riesgo de los turnos de la práctica médica. Condiciones que el profesional pueda desempeñarse con mayor comodidad y bienestar. Pero es importante que el profesional tenga presente que además del cuidado que le venga de sus condiciones de trabajo en las instituciones, él aprenda y sepa cuidarse. Sobre todo porque el médico es responsable de su propio cuidado. Agregado esto, es importante que sepa distinguir cuáles son los factores negativos y peligrosos para su salud, como el tabaquismo, el consumo de droga, demasiadas horas de trabajo, el cansancio físico, etc.
No solo que sepa evitarlos, sino además aprender a protegerse identificando los factores de estrés profesional. Además, es importante que el médico aprenda a reconocer su propio narcisismo y omnipotencia que funcionan consciente o inconscientemente en su mente. No debe dudar de pedir la ayuda de un colega cuando note que lo necesita.